El tema del día de hoy nos va a ayudar a formular y a tener por ahí o a sacar fórmulas si es que escuchamos algunos nombres. Por ejemplo, sí seguro se acuerdan cómo se le llama a esta molécula. Por aquí. ¿Cómo se le llama, cómo la llamarías tú a esta molécula? ¿La conocen? A ver, me ayudan. Nombre que le darían, nombre que conocen, nombre que encuentres en internet. ¿Cómo lo llamarías? ¿Qué nombre has encontrado en internet para esa molécula? ¿Qué me dice? Hola, ¿cuál es el nombre? ¿Conocen a esa molécula? Es la que usaba la plantita para la fotosíntesis. Es la molécula o el gas que emitimos al momento de respirar. ¿Cómo se le llama? A ver, ¿quién lo sabe? Luis, María Paz, Abril. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el nombre de esa Dióxido de molécula? carbono. Muy bien. Ese es uno de los nombres, ¿no? Dióxido de carbono. Quizás es el nombre que más rápido sale, viendo la cantidad de oxígenos y reconociendo por ahí el carbono. Listo. El día de hoy no solamente vamos a dar nombres, sino también vamos a formular. Vamos a obtener fórmulas químicas de los nombres que quizá ya hemos escuchado. Y de eso trata el tema de nomenclatura. Es una parte de la química que se va a encargar de nombrar, de formular, pero nos vamos a encargar de los compuestos inorgánicos. Los orgánicos va a ser más adelante. Para poder estudiar nomenclatura necesitamos dos conceptos. Y por eso les preguntaba si alguno de ustedes recuerda si el sábado hicieron un repaso en química, si avanzaron algo, porque uno de los conceptos más importantes es el famoso número o estado de oxidación. Pero como nadie me contestó, la valencia o el estado de oxidación son numeritos que aparecen en tu tabla periódica. A veces lo encuentras de dato en la tabla periódica que comprabas, esa tabla periódica plastificada o quizá la que estás descargando. Algunas tablas colocan el estado de oxidación o el número de oxidación o también llamada valencia, aunque el concepto no es exactamente lo mismo. La valencia es solamente un número que no lleva signo, porque te indica, te señala la cantidad de átomos, de enlaces, perdón, o de átomos porque al final vamos a enlazarlos con átomos. Por ejemplo, si me preguntan a mí cuál es la valencia que tiene este oxígeno, solamente tendría que contar 1 y 2. Te voy a decir, la valencia del oxígeno es igual a 2. Que he contado la cantidad de enlaces que ha realizado, la cantidad de combinaciones que ha realizado. No debe llevar signo ni positivo ni negativo porque es una cantidad. En cambio, si hablamos del número o estado de oxidación, ahí sí me fijo en las cargas. Cuando los átomos se enlazan, aparecen estas carguitas, que nosotros no lo vemos, pero sí sabemos por ahí o hemos escuchado que la molécula del agua es polar, tiene polos. Por eso incluso es capaz de disolver a la sal. Entonces, si la molécula del agua tiene carguitas, tiene polos, yo quisiera conocer por aquí el estado de oxidación del oxígeno. ¿Qué es el estado de oxidación? Ya no voy a contar enlaces. Ahí lo que voy a hacer es fijarme en la carga total que tiene mi oxígeno. Mi oxígeno tiene una carguita negativa y otra carguita negativa, entonces tiene dos cargas negativas, por lo tanto es -2. Esa es la gran diferencia. A veces la tabla periódica que descargamos, que compramos, nos dice
Valencia igual a estado de oxidación, pero no es cierto. La valencia no lleva signo, mientras que el estado de oxidación puede ser positivo, puede ser negativo, me puede salir incluso cuando yo lo calcule una fracción. Entonces, ¿cuál es el que necesito más? El estado de oxidación. Y si mi tabla periódica tiene valencia, bueno, voy a tratar de buscarlo de otra manera. Hay reglas para conocer los estados de oxidación. No siempre voy a estar analizando el dibujito o haciendo un dibujito en cada compuesto o molécula, ¿no? Hay reglas para poder encontrar el estado de oxidación. Y es por eso que pasamos a esas reglas. ¿Se entendió la diferencia, chicos? Valencia solo es cantidad de enlaces, palitos, mientras que el estado de oxidación es la carga que tiene cuando ya se une con otros átomos. A ver, levanten la manito para saber también que están ahí, porque han entrado y ni siquiera han saludado. ¿Se entendió? Luis, Cielo, ¿quién más está por ahí? Allá, sí está. ¿Cuáles son esas reglas, profesora, para poder hacer el cálculo de algunos estados de oxidación? ¿O es que me tengo que memorizar todo? No. Para poder darle el nombre es importante que conozcas el estado de oxidación, pero no es necesario que estés memorizando mucha información. Lo que vamos a ver aquí son reglas que me van a ayudar a encontrar los estados de oxidación de distintos elementos, para ya no estar haciendo un dibujo. ¿Cuáles son esas reglas? Que incluso me van a servir en temas más adelante. Una de las reglas es que recuerdes que cuando el elemento está solito, puede ser que se junte con otros oxígenos, pero mientras no se junte con otro elemento, mientras esté cloro con cloro, sodio con sodio, mientras esté solito, su estado de oxidación es cero. Es como si no tuviese carga. La carga aparece cuando se junta con otros elementos. Un carbono con un oxígeno. Un hidrógeno con un oxígeno. Ahí aparecen cargas, ¿no? Y si juntas al hidrógeno con otros elementos, aquí aparecen las cargas. El hidrógeno casi siempre, mira, casi siempre va a tener este estado de oxidación que es el +1. Esto sí lo anotas. El otro no tanto, porque en la mayoría de casos el hidrógeno lo vas a encontrar con no metales. Así que en la mayoría de casos tu hidrógeno vas a saber que su carga es +1. Pero si por ahí lo ves con un hierro que es metal, cobre que es metal, si ves que el hidrógeno está acompañando al hierro, al cobre o a otro metal, ahí su carguita ya es negativa. Pero anota la principal, la que estoy marcando. Hidrógeno tiene +1. Te va a ayudar bastante. Otra de las reglas es el oxígeno. Muchas sustancias llevan oxígeno, muchas. ¿Y cuál es la carga que tiene el oxígeno? Casi siempre el oxígeno va a tener esta carga de -2. Casi siempre. No sé si lo viste hace rato en el agua. Tenían la carga de -2. Si te dicen que la sustancia es un peróxido, o si al costado del oxígeno está el flúor, que es un elemento muy fuerte, las cargas ya cambian. Cambia el valor y cambia el signo. Pero en la mayoría anota esto. Oxígeno, cuando lo vea, carga -2. Los que están en la primera columna de tu tabla periódica, no sé si ya has repasado tu tabla y te has acordado de algunos, pero los que están en la primera columna, cuando estén combinados con otros elementos, van a tener esta carga, +1. Y los que están combinados con otros elementos, pero son de la segunda columna, tienen carga +2. Si yo veo al calcio al costado de otro elemento, ya sé qué carga ponerle. Si yo veo al sodio, que está en la primera columna, con un oxígeno al costado, ya sé qué carga le voy a poner al sodio.
Estas reglas son muy importantes. Si puedes, anótale, toma captura, porque las voy a usar. Las voy a utilizar para poder calcular el estado de oxidación de otros elementos. ¿Ya? Paso, entonces, ¿lo anotaste? ¿Digan alguna pregunta o se quedó ahí la manito? Siguiente regla, y quizá la regla más importante. Cuando tengas una fórmula, un compuesto o una molécula, la suma de todos sus estados de oxidación tiene que ser igual a cero, excepto que te digan que es un ion. Si tiene carga, por aquí, si vemos un ion y hay carga, la suma ya no la puedes igualar a cero, la tienes que igualar a la carga. Vamos a ver cómo haríamos o cómo aplicamos esta regla, ¿ya? Por ejemplo, aquí. Imagínate que quiero darle el nombre a esa molécula del CO2. Profesora, se llama dióxido de carbono. Sí, pero no es el único nombre. Hay otros nombres para esa molécula. Si quiero darle un nombre más complejo, o por ahí estoy buscando y en el nombre me aparece un número, ese seguro es el estado de oxidación. Así que vamos a buscar primero la carga del carbono. Ya sabemos que el oxígeno en la mayoría de casos tiene que carga -2. Y esta última regla nos dice que la suma de estados de oxidación tiene que ser igual a cero. Por cierto, hay dos oxígenos. Vamos a igualar. X menos, como hay dos oxígenos, -4, igual a 0. X es igual a +4. Ese es el estado de oxidación que tiene el carbono en esta molécula. Por eso es que puedes encontrar el nombre para él, no solamente dióxido de carbono. Puedes encontrar en internet quizá este nombre. Óxido de carbono. Y ese 4 lo ponen aquí en números en romano. Por eso es tan importante buscar la carga del elemento, porque de lo contrario no voy a saber qué significa este 4 en romano. Ahora ya sabemos qué es. Ese 4 que aparece en el nombre o al costado del nombre es el estado de oxidación que tiene nuestro átomo de carbono. ¿Viste? A ver, ustedes me van a ayudar con el siguiente ejemplo. Aquí. ¿Cuál sería el estado de oxidación del elemento que está en el centro? Me refiero al cromo. ¿Lo ponen en el chat o activan su audio? Me avisan. ¿Cuál sería? ¿Salió, chicos? ¿Qué carga tiene el oxígeno? ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué carga tiene el oxígeno? ¿O qué carga le ponemos al oxígeno? ¿Cuál es la carga que usamos para el oxígeno? -2.
Y como este elemento está en la primera columna de la tabla, su carga va a ser ¿cuánto? Más 1. Todos los que están en la primera columna, cuando se combinan, tienen la carga de más 1. Y este de aquí es la incógnita. Tienes que fijarte en la cantidad porque hay 2 veces el potasio, 2 veces el cromo y 7 veces el oxígeno. Todo se debe igualar a 0. Sería potasio 1 por 2, cromo, hay 2 cromos, 2X, hay 7 oxígenos, menos 14 igual a 0. 2X igual a 12, X igual a más 6. Ese es el estado de oxidación en carga que tiene el cromo en este compuesto. ¿Se ha entendido? A ver, levanten las manitas, por favor. Sí. Ok. ¿Qué pasa si es que ya me entregan una carga? ¿Qué pasa si es que ya me dicen que lo que tengo es un ion y no me lo ponen como este, sino como el siguiente ejemplo? Y me dicen, ¿cuál es el estado de oxidación en este caso del fósforo? ¿Cuánto saldrá? A ver, ayúdenme. X es igual a 4. Mm. No, a ver, fíjate cuál, falta ahí la del oxígeno. ¿Quién más? El oxígeno, ¿qué carga tenía? Casi siempre menos 2. Y recuerda que todo está dentro de ese paréntesis. Entonces sale menos 8. No, porque lo tengo que igualar a la carga. ¿Qué dice aquí? Cuando tú tengas un ion, lo tienes que igualar ya no a 0, lo tienes que igualar a esta carga. Esa carguita es la que está afuera. ¿Cuánto sale? X menos, yo sé que aquí hay menos 8, pero eso tiene que ser igual a menos 3, porque la carga que me han entregado es menos 3. X igual a más 5. Muy bien, más 5. ¿Se entendió? ¿Por qué era importante la carga? Porque nos va a ayudar a nombrar o nos va a ayudar a entender por qué en los nombres aparecen números, incluso en romanos. Esos números que yo encuentre no es cantidad de átomos, es carga que tiene el elemento principal. Ahora que ya sabemos, le voy a dejar uno más, a ver, por si acaso. Ya este de aquí. Determina el estado de oxidación de los dos primeros, porque hay muchos ahí, de los dos primeros. Para que sea más rápido, vamos a recortarlo y solamente te pongo de ellos dos. ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre en los dos compuestos? No hay carga, así que lo tienes que igualar a 0, ¿cierto?
¿Cuánto es? En el primero vamos a llamarlo X y en el segundo vamos a llamarlo Y. ¿Cuánto te salió X? ¿Cuánto te salió Y? ¿Cuánto salió, chicos? El hidrógeno, en la mayoría de casos, tenía carguita más 1, el oxígeno tenía menos 2. Lo mismo en el otro. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Aquí sí lo igualo otra vez a 0, porque no veía cargas en el inicio. No te olvides multiplicar por el número de abajo. Hidrógeno 1 por 2 más X. Oxígeno menos 2 por 2 menos 4 igual a 0. X es igual a más 2 en el primer caso. En el segundo caso, hidrógeno 1 por 2 más la incógnita, oxígeno menos 2 por 3 menos 6 igual a 0. X, ¿cuánto te sale? Más 4. ¿E importa, profesora, que las cargas sean diferentes? Sí. Gracias a que las cargas son distintas, mira, aquí me ha salido un 2. Aquí su carguita sale 2. Y en el otro compuesto, su carguita sale 4. Por eso es que el nombre es diferente. Te voy adelantando un poco. El nombre que tiene el primero es ácido hiposulfuroso. En cambio, el otro se llama ácido sulfuroso. ¿Ves la diferencia en el nombre? ¿Por qué hipo? Hipo es un prefijo que significa menor, debajo, pequeño. ¿Viste que el otro no lleva ese prefijo? Entonces, gracias al número que a mí me sale, yo puedo dar distintos nombres. Se llama hiposulfuroso porque su carga o su estado de oxidación es más pequeño. En cambio, el otro se llama ácido sulfuroso porque su carga es más grande. Ya no es 2, ahora es 4. Y hay otro, profesora, sí hay otro más, que se llama sulfúrico. Por eso es importante primero saber encontrar la carga. Porque si yo no sé encontrar la carga, no puedo hablar de nombres. ¿Ya? Si pueden dar nota, le toman captura, le ponen ahí en su cuaderno, recordar que encontrar la carga o el estado de oxidación es importante, ustedes van a tener ahí las reglas. Ahora que ya sabemos hallar el estado de oxidación o tenemos la idea que hay cargas que nos ayudan a saber el nombre o que aparecen en el nombre, esa tablita no la tienes que memorizar, pero esa tablita te recuerda otra vez que los que están en la primera columna de tu tabla periódica, como litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, y también la plata no está ahí, profesora, ya sé. Ellos, bueno, la plata no está aquí, vamos a pintarlo de otro color. Pero la plata, al igual que el resto, tiene estado de oxidación más 1. ¿Lo tengo que recordar? Sí. A la plata sí. Porque la plata es un metal de acuñación, es un metal muy utilizado, es el mejor conductor de la corriente. Así que por si acaso, recuerda la carga o el estado de oxidación de la plata. ¿Ya? No tienes que grabar todo, pero hay elementos importantes como por ejemplo el cobre. Debes recordar que el cobre puede tener estas cargas. Puede tener carga pequeña de 1 o puede tener carga más 2. Sería bueno que recuerdes los que estoy marcando, porque son elementos muy populares. Otro popular que vi por aquí
es, no sé si he puesto, el hierro. Sí. En los exámenes suele aparecer también el hierro. El hierro que está en el óxido o el óxido del hierro, el hierro que está en mi ventana, en mi carpeta. Es bueno que recuerdes que ese metal o tiene carga +2 o tiene carga +3 porque incluso te va a ayudar. Si tú estás resolviendo un ejercicio y por ahí te sale que el hierro tiene -2, dices, uy, no, seguro me he equivocado. Porque yo recuerdo que el hierro o tiene 2 o tiene carga 3. Así que revisarás y te vas a dar cuenta que uno de esos valores te tiene que salir, ¿ya? Los que he marcado son los más importantes. No es necesario que grabes toda la tabla. Una vez que ya conoces los estados de oxidación, podemos pasar a ver qué tipos de compuestos hay. Pero antes, dame la clave, por favor, de este ejemplo. A ver, ¿quién me ayuda? Lean bien, tienen solo 1 minuto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguno de ustedes tiene la clave? Puede colocar o puede activar el audio. Vamos a revisar porque se nos acaba el tiempo. Ah, ya, aquí tengo una respuesta. Gracias, Día. La B. A ver, revisemos. La valencia es la capacidad de combinación de un elemento para formar compuestos si solamente indica la cantidad de enlaces. En el amoníaco, este es el amoníaco, es un nitrógeno. Así es, un nitrógeno con 3 hidrógenos. En el NH3, la valencia o la cantidad de enlaces del nitrógeno es 3, sí. El estado de oxidación del hidrógeno frente al sodio, pero el sodio es un metal. Y recuerda que el hidrógeno tiene casi siempre +1, pero si al costado está un metal, ya su carga es negativa. Esta es la que está mal. Los elementos que están en la segunda columna, por eso dicen alcalinos térreos, tienen en sus compuestos estado de oxidación +2, sí. Y el estado de oxidación del oxígeno casi siempre era -2. Pero cuando al costado se encuentra el flúor, su carguita cambia. Y va a ser esta, +2. ¿No? Por si acaso ahí la respuesta es la letra C. ¿Cuáles son los compuestos que podemos tener en nomenclatura inorgánica? Ahí podemos tener óxidos, que son los más populares. En el inicio tu compañero dijo dióxido de carbono, ¿no? O nos acordamos del dióxido de carbono. El óxido es el más frecuente y solamente tenemos ahí al oxígeno con un elemento más. Este elemento puede ser un metal. Si el elemento es un metal, el óxido es básico. Si el elemento es como el azufre, cloro, es un no metal, se va a llamar óxido ácido. Eso sí seguro va a venir en tus evaluaciones. Puedes ayudarte de tu tabla periódica. Si está el hierro al costado, óxido básico. Si está el cobre al costado del oxígeno, óxido básico. Pero si al costado se encuentra un no metal de mi tabla, óxido ácido. Y el grupo que va a formar o que se va a encontrar ahí presente es el oxígeno con la carguita siempre de -2. Otro grupo importante, que de repente lo conoces de manera indirecta, son los hidróxidos. Cuando consumes leche de magnesia,
Ahí tienes a un hidróxido. Este hidróxido, vamos a buscar. Este hidróxido tiene el famoso OH. Casi siempre al costado está un metal. Calcio y OH, sodio y OH, hierro, OH, magnesio y OH. La leche de magnesio es esa botellita azul que seguro lo encuentras en el botiquín y casi siempre lo usan como laxante, pero también regula el pH. ¿Cómo me voy a dar cuenta, profesora, de que tenemos ahí a un ácido? Hace rato dijo el nombre de ácido hiposulfuroso, sulfuroso. ¿Cómo sabe que es un ácido? Porque casi siempre en la fórmula o representación vas a tener al hidrógeno en el lado inicial. Mira acá. Puede estar el hidrógeno y al costado un no metal. Casi siempre el que está al costado es un no metal. Y si además está el oxígeno, ya lo vas a llamar ácido oxácido. Así es, mira, hidrógeno primero, no metal y al final el oxígeno. Y si no está el oxígeno, hidrógeno primero, no metal, y abajito va a aparecer el AC, que significa disuelto en agua, mezclado con el agua. Significa acuoso, disuelto en agua. De esa manera vas a poder reconocer a los ácidos, porque el hidrógeno casi siempre está en el lado inicial. Vamos a practicar con algunos ejercicios. Yo te voy a colocar algunas fórmulas y me vas a ayudar. En la letra A, a ver, me ayudan. ¿Cuál de ellos va a ser un hidróxido? ¿Me ayudas? Hace rato te dije que había un grupo de átomos que me ayudaba a reconocer a los hidróxidos. ¿Quién me dice cuál de esas alternativas es un hidróxido? La D. La D. Miren, ahí está la tablita. Hazle una captura. Para que sea hidróxido, ¿qué debe estar? ¿Qué grupo funcional debo encontrar? El OH, ¿cierto? Ya. Entonces, el único que tiene el grupo OH junto, no puede estar separado, no podría decir la E, por ejemplo, porque en la E, pero profesor, está el hidrógeno y el oxígeno, ya lo sé, pero están separados. En cambio, este grupo me ayuda a reconocer y digo, él es un hidróxido. ¿Viste la forma? OH y al costado un metal. ¿Cuál de los dos, B o C, es un óxido básico? ¿Cuál es básico? Si dicen que es oxígeno con un metal, ¿cuál es el básico? ¿La B o la C? A ver, fíjense su tabla. Óxido básico lleva oxígeno y un metal. ¿Cuál es? ¿La B o la C? Él es un óxido y por estar acompañado de un metal, fíjate en tu tabla periódica, lo llamamos óxido básico. En cambio el otro, está el oxígeno, pero el azufre es un no metal. Entonces lo vamos a llamar óxido ácido. Los que me quedan, ¿ves que en el inicio está el hidrógeno? Los dos deben ser ácidos. Ácido y él también ácido. Pero el que lleva además oxígeno, oxácido. El que
no lleva el oxígeno, hidrácido. Profesores, si veo una fórmula donde también hay hidrógeno, pero no está exactamente ahí, por ejemplo, el amoníaco, también tenía hidrógeno, pero no le está colocando con el nombre de ácido. Pero tiene hidrógeno. Ellos son los hidruros. Los hidruros son hidrógeno y un elemento más. Para que sea ácido, o está el oxígeno o está el acuoso. Esa es la diferencia. Antes de darle nombre, tenemos que reconocer